Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad junto al abogado Stevie Gamboa Valladares, experto en derecho minero. ¿Es correcto? Sí, energía y sectores extractivos podría ser, pero sí, derecho minero es una forma de decirlo también. ¿Existe un derecho minero? Sí, mira, esto es súper interesante. Yo en las aulas no recibí formación en derecho minero ni tampoco en actividades extractivas. Y es algo que yo creo se puede superar, ¿no? Aprovechando además que estamos en este foro tan relevante como estar en la universidad, además alma mater donde yo me formé, vale invitarla a la universidad a que apunte a estas cosas. ¿Qué es el derecho minero? En el Ecuador existe la ley de minería, existe desde muchísimos años atrás, hay derecho minero que se relaciona al 70, al 92, al 97, al 2009, y la del 2009 y 2010 ha venido con algunas reformas en el camino. ¿Por qué el derecho minero es importante? Primero, pues somos un país extractivo por fortuna. Somos un país extractivo, tenemos 60 años viviendo de una actividad extractiva que es el petróleo. El petróleo ha sido el ingreso más importante de nuestro PIB durante los últimos 40 años, con mayor o menor impacto, pero siempre por lejos la mayor exportación. De hecho, nosotros clasificamos nuestros productos de exportación entre petroleros, que es petróleo, y no petroleros. ¿Por qué? Porque si no la balanza no tiene opción. Una breve curiosidad. ¿Hay abogados de Guayaquil que practican derecho en petróleo? No creo que tengamos colegas que hagan petrolero en Guayaquil. Y bueno, desconozco si tenemos colegas que hagan minero también en Guayaquil. Debo ser de las raras excepciones. Yo creo que el minero está en Guayaquil básicamente y el petrolero en Quito, ¿no? No, mira, en Quito está el minero y el petrolero. En Guayaquil no, desconozco si tengo colegas que hagan la formación. De hecho, de los clientes que nosotros manejamos, la mayoría, por no decir todos, están en Quito como sede de las empresas extranjeras, y las iniciativas nacionales se encuentran normalmente en Machala, en Ponce Enríquez, en zonas de la Suay, en zonas de Zamora, en poblaciones más pequeñas donde existen iniciativas mineras. ¿Por qué la minería es tan importante para el Ecuador? Algunos datos. El primero, ya en el 2016, el oro fue el cuarto producto de exportación del Ecuador. El cuarto, es decir, camarón, cacao, banano, oro, flores. El cuarto producto de exportación. De los 5 más importantes, el cuarto. El Ecuador, a diferencia de los otros cuatro productos, que son sectores subsidiados, donde el Estado interviene fuertemente para mantener competitividad en el extranjero, el sector de la metalurgia, el sector extractivo del oro, tiene 0 subsidios. Por el contrario, tiene gravámenes e impuestos exclusivos a ese sector. Y a pesar de esas recargas, y a pesar de que solo tenemos la pequeña minería desarrollada en el Ecuador y no tenemos mediana ni gran escala todavía, a pesar de eso ya es el cuarto producto de exportación no petrolero dentro del Ecuador. Los proyectos mineros, los nuevos proyectos mineros, nacen desde la fase de la exploración. Y hace 2 años el Estado abrió el catastro minero que había tenido cerrado durante casi 10 años y permitió que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, participen en un proceso de subasta para acceder a nuevas concesiones. Esas nuevas concesiones, que superan las 200 y que además han traído a 5 de las 20 empresas más grandes del mundo al Ecuador, estas nuevas concesiones generan un compromiso de inversión con el Estado en exploración. Desde entonces hasta los próximos 3 años, porque fueron entregadas hace 2, en esos 5 años estas empresas tienen comprometido $1.000 millones de inversión en exploración que deben demostrar en el Ecuador. No existe otra industria, no existe industria comparativa, la hotelera, la turística, alimentaria, de ropa, textil, no existe agrícola, no existe otra industria que haya comprometido $1.000 millones en 5 años dentro del Ecuador. Solo en exploración. Hace poco leí una noticia al respecto de la exploración del oro y explotación, algo en Ibarra, una empresa, y que se hablaba incluso, si mal no recuerdo en la noticia, se decía de que el Ecuador pasa a convertirse en el primero o en el segundo país con mayores reservas en oro. Bueno, no existen países que nos superan por mucho, ¿no? En América Latina, Estados Unidos, Estados Unidos supera por mucho. Lo que sé, y probablemente la información que leíste es Fruta del Norte. Fruta del Norte es un proyecto de oro y minería subterránea, que originalmente estuvo a cargo de una empresa muy grande llamada Kinross, y que por desavenencias con el gobierno anterior y modificaciones en la ley, Kinross dejó dentro del Ecuador, se transfirió en un proceso sin conflictos a una empresa llamada Lundin,
empresa que no tiene la misma dimensión de Kinross, pero que es una empresa famosa por ser de muy buena rentabilidad para sus accionistas en proyectos muy puntuales. Lundin administra hoy esta mina. Esta mina ya está en construcción, va a entrar a la explotación a finales de este año, de 2019. Tiene una inversión comprometida para el desarrollo de construcción de mina y de planta de 750 millones de dólares. Va a procesar 2.500 toneladas al día. Y lo más importante es que la mina es la mina de oro subterránea sin explotar más grande del mundo. ¡Ah, caramba! La mina de oro subterránea sin explotar más grande del mundo. Entonces, arranca explotación a finales de este año, noviembre o diciembre del 2019. Eso, aspiramos, aquellos que estamos en el sector, va a tener un impacto muy positivo y va a cambiar la forma de ver que tenemos a veces el sector minero, porque va a impactar en la balanza de pagos, va a impactar en las exportaciones, genera divisas, paga regalías. ¿Cómo se maneja la regalía para el Estado y el beneficio para el Estado en el sector minero propiamente? Olvidémonos del petrolero, que es un griego. En el sector minero, la empresa minera o el desarrollo de un proyecto minero está grabada con impuestos mineros e impuestos no mineros. Los no mineros son los que pagamos todos: impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, aranceles en la importación. Eso es lo que todos pagamos. Claro. Y los estrictamente mineros son, primero, las patentes de conservación. Quien recibe una concesión en el Ecuador recibe el derecho a explorar dentro de un área sin que eso afecte al propietario superficial, y esa área que recibe se mide por hectáreas, y por hectáreas, en base a una fórmula, se paga al Estado. Entonces, toda concesión minera está generándole ya un rédito al Estado por patentes de conservación minera. Una cifra que no es nada despreciable. Nosotros somos la tercera patente más cara de América Latina. Entonces, ya empieza a producirle a favor del Estado. Ese es un primer impuesto, la patente de conservación. Luego, cuando llegas a explotación, es decir, ya estás extrayendo y beneficiando producto dentro del Ecuador, al momento de comercializarlo pagas una regalía minera. Esta regalía minera también se inyecta directamente al Estado y varía dependiendo de la dimensión del proyecto. En Ecuador, la pequeña escala, la pequeña minería paga el 3%, la mediana paga el 4%, y la gran escala está entre el 5 y el 8% del ingreso neto efectivo, del net smelt return. ¿Esto por qué es relevante? Porque significa que cada vez que esta empresa comercializa, generando obviamente una venta, un lucro para ella, igual se beneficia el Estado de cada gramo de oro o cada libra de cobre que se exporta, también le ingresa al Estado una regalía. Y la ley de minería dispone algo que en el Ecuador es pionero. El Ecuador establece esta regalía, pero también establece la ley que el 60% de lo que se recaude de cada concesión o proyecto minero debe invertirse directamente en la zona de influencia del proyecto. Es decir, más de la mitad de la regalía recaudada debe ser invertida en la zona de influencia del proyecto. ¿Por qué esto es tan importante? Algo de eso existía en las leyes sobre el petróleo. Algo similar existía en el petróleo, pero recordemos que los contratos petroleros que regulaban antes que la ley establecían una suerte de pactos sociales, de acuerdos sociales con la comunidad, donde las comunidades recibían buenamente lo que lograban negociar. Lo que lograban negociar, ¿no? Algo de vías, algo de beneficios. Pero ahora no, ya está ahora la ley establece que el 60% de la regalía minera vaya a la zona de influencia. ¿Y cómo se gasta ese dinero? Lo gasta el GAT, es decir, el GAT provincial o el GAT cantonal, o lo gasta el Estado central. Pero solo lo puede gastar, y esto nos diferencia de Perú, donde la experiencia ha sido muy negativa, solo lo puede gastar sobre la base de una pirámide de necesidades básicas de esa zona de influencia. Es decir, si la comunidad quiere una cancha de fútbol pero no tiene agua potable, primero el agua potable. Claro. Si la comunidad quiere un cine pero no tiene acceso ni de vialidad, primero acceso a vialidad. Entonces, sobre la base de las necesidades básicas humanitarias, acceso al agua potable, alcantarillado, salud, educación, vialidad, telecomunicaciones, son mecanismos de autosuficiencia, promover proyectos sociales, proyectos agrícolas, proyectos de compensación, etcétera, microemprendimientos. Eso es lo primero que va para la zona de influencia. ¿Y quién regula el orden de las necesidades? Bueno, las necesidades se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, que es una iniciativa nacional que la hace la Secretaría de Planificación, Semplades, establece cuáles son las necesidades básicas de la población distribuidas por sectores. Entonces, sobre eso, el Estado central o el GAT provincial o el GAT cantonal
deberá intervenir y sobre eso deberá generar pues una mejora en ese indicador que está tan bajo, llámese acceso al agua, llámese alcantarillado, llámese educación, vialidad, salud. Existen ejemplos de esto en Zamora por proyectos como el caso de Mirador, que es un proyecto de cobre, el proyecto de cobre más importante que tiene el Ecuador, es un proyecto que va a procesar 30.000 toneladas día, es la diferencia, 2.500 eran el de oro, en cobre como el metal es menos precioso, sino que más bien es un metal de uso industrial, son 30.000 toneladas día en fase 1. Hablamos de cobre. De cobre. El cobre es uno de los elementos más importantes en la fabricación de una serie de cuestiones. Por supuesto, el cobre sirve para hospitales, es microbacteriano, sirve para temas eléctricos. Todos los vehículos eléctricos sobre los cuales el mundo está apuntando al futuro tienen entre 3 y 8 veces más cobre que los que tienen los vehículos actuales. Consecuencia, nuestros teléfonos celulares, todo el equipamiento que vemos acá, todo está interconectado por cobre. Entonces, el cobre es el metal del presente, pero es también el metal del futuro. Así como para los países que afortunadamente cuentan con litio, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina, como es el caso de Bolivia, que tiene litio, que es producto número 1 para las baterías. En el caso del resto, cobre es el producto número 1. Chile tiene 15, 20 años viviendo con un superávit y su PIB con una afectación entre el 8, 10, 12, 15% dependiendo del año en cobre. Hablaste que en cuanto al oro, afirmaste que sería la mina subterránea o de profundidad más grande con mayor riqueza en el mundo. ¿Por qué esa diferenciación de subterránea o de profundidad? Bueno, tanto la técnica como la legislación habla de 3 formas de extraer metales. Cielo abierto, que como su nombre lo dice, o rajo abierto, como se dice en otros países como Chile y Perú, es pues obviamente extraer la sobrecarga, la capa vegetal, y el metal está difuso entre la mineralogía del suelo, y entonces uno va recogiéndolo y recaudándolo. Uno ve las fotos de Chile, ve grandes mineras, ve las fotos de Perú, ve grandes mineras que son grandes, son como huecos, parecen lunas, con grandes huecos donde se extrae el mineral. En esos casos el volumen del mineral y la calidad del mineral permite que su extracción sea de esa manera, porque recordemos, para extraer hay un análisis previo, hay toda una fase de exploración que dura 12 años en el Ecuador, que incluye explorar, perforar, identificar, medir, evaluar, establecer una prefactibilidad, una factibilidad, y entonces llegas al desarrollo de la mina. No es que el metal está esparso. ¿Y en todos esos 12 años sigues pagando el derecho todos esos años sigues pagando las patentes, sigues pagando todo lo que tienes que pagar dentro del Ecuador, y no se te devuelve además, eso no es un crédito, eso se sigue pagando. Claro, una inversión de riesgo. La inversión en minería es de 100% riesgo, por eso es tan buena para países como nosotros, porque si no encuentras lo que estás buscando en ese sitio, el Estado ya cobró algo de eso. Ahora, el concesionario minero que tiene esa oportunidad, tiene la ventaja para el Ecuador, de que además de que paga patentes, hace un levantamiento de línea base ambiental, hace levantamientos de cuencas hídricas, establece y cuida e impide la minería ilegal invadiendo las concesiones. Hay un montón de obligaciones que el Estado, al momento de emitir una concesión, que es una delegación, le da a ese privado, y ese privado a su vez tiene que asumir que benefician al Estado. Le provee de información geológica, pago de patentes, cuidados ambientales, agua, minería ilegal y demás. Precisamente para hablar del segundo tipo de minería y para hablar de la intromisión, o no intromisión, sino del paralelismo con otras normas legales, derecho ambiental, derecho del agua, etcétera, volvemos para el siguiente bloque. Hacemos una breve pausa en Mesa Análisis Política y Actualidad y regresamos en breve. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG-TV, en Twitter UCSG-TV. Volvemos inmediatamente. Continuamos en este último bloque junto a nuestro invitado, el abogado Stevie Gamboa Valladares, experto en derecho minero. Stevie, hablábamos en el entretelón, en el entretiempo,
La relación del derecho minero está dada o está muy cercana con varias cuestiones: derecho administrativo, derecho político, derecho ambiental, tributario, etcétera. Hay convergencias, hay convergencias. ¿Cómo manejan ustedes dentro del campo del derecho minero el tema ambiental? Bueno, primero que nada nosotros tratamos, me refiero a nosotros los profesionales que nos dedicamos al ejercicio relacionado a la actividad minera, tratamos de generar una conciencia dentro de las compañías para entender que un proyecto minero es multisectorial, es multifactorial, no es solamente la extracción productiva. Entonces, cuando uno analiza un proyecto minero a nivel no solo normativo, sino a nivel técnico, uno incluye una visión ambiental que debe ser importante, incluye una visión de protección de agua que con el paso del tiempo además se han independizado. Antiguamente nosotros entendíamos al agua dentro del ambiente, hoy la analizamos como un elemento independiente por su valor infinito. Entonces agua, ambiente, tributario. Según el maestro Tiedemann, el tema del agua está dentro del derecho ambiental. Sí. El teorema se ha ampliado. ¿Por qué? Porque, bueno, en países como el nuestro, el agua no solamente tiene un factor de vitalidad, de importancia, sino que además tiene también un componente político. Nosotros en el Ecuador el agua la tenemos administrada por las juntas de agua. Las juntas de agua normalmente son comisiones formadas en territorio donde se genera una suerte de capacidad política, incluso una administración de acceso del agua en estas juntas de agua. Entonces, sobre todo en las zonas del oriente y en las zonas de los páramos. Entonces, al agua hay que verla en el Ecuador de una manera distinta a solamente ese elemento dentro del conglomerado ambiental, de la preocupación ambiental, porque el ambiente no hace proselitismo político, más allá de que tengas activistas. El agua tiene un proselitismo propio político. Uno ve muchas manifestaciones, muchas activaciones en contra del sector minero por la preocupación del agua que devienen de los que administran estas juntas de agua, los que gobiernan el acceso al agua en territorio, que con desinformación o con intereses creados buscan confundir a la comunidad. Y claro, tiene la capacidad para limitar su acceso al agua. La comunidad preocupada y desinformada proporciona los elementos para marchas, manifestaciones, donde su preocupación genuina por el agua ha venido tergiversada producto de su líder comunitario que administra el agua. Entonces acá el agua tiene que ser vista independiente. ¿De qué manera confluyen el Ecuador minero y el Ecuador agrícola? ¿O son divergentes? No, son... A ver, la actividad agrícola y la actividad minera tienen diferencias enormes. La primera es que en un proyecto minero, conversábamos hace un instante de un proyecto muy grande, la afectación de territorio, que no es que el territorio se va a desertificar, simplemente donde va a intervenirse no supera las 12 o 15 hectáreas. En agricultura, 12 o 15 hectáreas de algo no son nada. No son nada. No son nada. Claro. En minería hay un inicio y un fin del proyecto minero. Si es subterránea tiene menor afectación porque no toca ni siquiera la capa vegetal, pero si es a cielo abierto hay un inicio y hay un fin. Y el fin está protegido con garantías entregadas al Ministerio de Ambiente para el cierre de la mina, la revegetación, la recuperación del sitio y la rehabilitación del sitio y del suelo. En el caso de agricultura, el uso monocultivo de un suelo va generando una degradación que en el tiempo lo que requiere es más fertilizantes, más agua, más pesticidas, pero no hay un cierre de ese proyecto. En consecuencia, siempre se verá afectado ese suelo para siempre mientras ese producto sea atractivo, cosa que no pasa. Las consultas que se hacen a nivel de poblaciones o que se hacen a nivel de ciertos lugares, ciudades, etcétera, para la permisibilidad de la explotación de proyectos mineros, son legales, pero se contraponen a un desarrollo, son un obstáculo para el desarrollo de la minería en el país. Pensando en países vecinos, Colombia ha pasado durante los últimos 8 años una batalla en la que la Corte Constitucional recién a mediados del año anterior emitió su última sentencia interpretativa que resuelve el problema de la consulta previa. En Ecuador sostenemos varias formas de consultar al pueblo. En el caso de los proyectos extractivos existe la consulta previa. Y en el caso de cosas o de temas que requieren modificar la Constitución, tienes la consulta popular. El Ecuador pasó en febrero del año pasado una consulta popular que modificó algunas cosas en la Constitución, incluso prohibió ciertos sitios para actividad extractiva. La consulta previa es enfocada a la actividad minera como tal. Y la consulta previa es un derecho de los colectivos y comunidades en territorio a ser consultados si un proyecto tiene o no impacto sobre ellos y cuáles son sus preocupaciones.
¿Por qué la consulta previa es la vía correcta y no la consulta popular? De hecho, en Baguro tenemos en el proyecto Quimsacocha muy pronto una consulta popular. En la elección de alcaldes van a preguntarle a la gente y esa consulta popular es ilegal, completamente ilegal. Pero la consulta previa, que es la vía correcta, establece en la Constitución, debe ser realizada con ciertos parámetros, pero su función es retroalimentarse a aquello que preocupa a la comunidad y que la comunidad pueda expresar su preocupación. No es una consulta de sí o no. No es una consulta de si el proyecto se hace o no se hace, sino si se hace, cuáles son sus preocupaciones y cómo impedimos que eso impacte en su calidad de vida y cómo además proponemos que a la salida de ese proyecto, que puede ser 10, 15, 20, 100 años, ustedes como comunidad se hayan visto beneficiadas realmente de ese proyecto. ¿Y por qué es así? ¿Por qué no es un sí o no? Porque la misma Constitución establece que la decisión sobre el desarrollo de un proyecto en sectores estratégicos, particularmente minero extractivo, depende del Ejecutivo Central. O sea, el Estado Central es quien toma la decisión. Y eso tiene todo el sentido. Porque si bien es cierto, un proyecto minero tiene injerencia en una zona específica y obviamente cercanía con una zona de influencia, una comunidad específica, su impacto no se remite solamente a eso. El impacto de un proyecto minero por la cantidad de regalías, réditos, carga de trabajo, transferencia de tecnología, pago de impuestos que tiene un impacto nacional. El ingreso que un proyecto minero va a representar para el Estado tiene un impacto nacional y no se puede dejar una decisión a un sitio o a un grupo específico por encima de los demás, porque el derecho del Estado, tanto por los Altos Nevados, el mar territorial, etcétera, es igual en el subsuelo y el subsuelo pertenece al Estado y el Estado somos todos. Deberíamos ser entonces consultados todos, pero lo coherente de esto que estableció de los aciertos de la Constitución del 2008, que hay varios aciertos y varios desaciertos. Dentro de los aciertos está haber permitido que sea el Estado Central quien con una visión nacional decida si el proyecto se hace o no se hace en última instancia. En este momento precisamente me cabría una pregunta. ¿Hasta qué momento el interés particular de un sector del país, digamos el caso del petróleo en el Yasuní, debería sobreponerse a dos cuestiones muy habladas, muy dichas: el derecho de ambiente, el derecho de la preservación y el derecho de la zona de los no contactados, las personas no contactadas que viven en esa zona? ¿Debe eso privilegiarse ante un interés nacional? Hay visiones difíciles de ser, digamos, convergentes en ese caso, pero le doy mi criterio personal. En el caso del ambiente, con muy pocas excepciones, un proyecto minero no puede ser coexistente con el ambiente. Existen proyectos mineros desarrollados en parques nacionales en países con normativas iguales o más estrictas que el nuestro. Es normalmente la falta de información y de acceso al verdadero impacto que el proyecto tendría lo que genera un rechazo cuando el sector ambientalista se opone al sector minero. Es precisamente el desconocimiento lo que lleva a ese intereses políticos. Ese rechazo. Existen las ONGs ambientalistas, normalmente provienen de un financiamiento con un origen político, pero no quisiera desmerecer a todas porque existen también iniciativas de personas reales, con intereses reales, que les preocupa realmente la afectación a la naturaleza y que pues no debería yo desmerecerlas. Y es a esas a las que me refiero, a aquellas que tienen justas preocupaciones respecto del impacto que va a tener un proyecto en el ambiente. Para esas la respuesta es socialización e información. También medición del impacto. Existen soluciones, la tecnología ha llevado al desarrollo de los proyectos mineros para establecer el menor impacto posible, y no solo por un tema de preocupación, sino también por un tema de lógica económica. Mientras yo más impacto, yo más remedio, y mientras yo más remedio, más caro resulta, y si más caro resulta, menos rentable es el proyecto. Hay una visión ya no solamente ambiental, ecológica, también económica para que una empresa minera quiera hacer el menor impacto posible. Entonces, en el tema ambiental yo creo que con muy pocas excepciones hay lugares que no permitirían tener esta dualidad de un proyecto productivo, de desarrollo extractivo con el ambiente. Un ejemplo natural sería Galápagos, por ejemplo. Un ejemplo donde no puede coexistir ahí no hay una cosa con otra. Ahí no podría existir. Se ha existir. hablado también una que otra cosa, y yo sé que este es un tema muy personal suyo, sobre el tema Palo Alto.
existe enorme preocupación por la comunidad, sobre todo por el otorgamiento de las licencias ambientales a estos proyectos. Y ahí tomamos un poco lo que mencionabas hace un instante. ¿Dónde termina el interés particular o el interés en protección, el interés protectivo respecto de dónde se terminan las necesidades de un Estado a través de sus habitantes? ¿Qué sucede con Yasuní? Yasuní fue una enorme preocupación, tuvo muchísimo ruido, se convirtió en un discurso político para muchísima gente. Las revoluciones han ido bajando en el tiempo, se ha ido visitando en territorio el desarrollo del proyecto, el impacto ha sido no mínimo, porque existe un impacto, pero ha sido un impacto que... Controlable, medible, regulable, trazable, pero sobre todo ese incremento de reservas para el Estado, esa nueva extracción para el Estado, representa parte de lo que hoy nos permite estar equilibrando la economía de un país. Entonces, sí, necesitamos establecer un poco hasta dónde esta línea, esta fina línea se rompe. Preferimos tener petróleo bajo tierra, oro bajo tierra, cobre bajo tierra, hierro bajo tierra, plata bajo tierra, o apuntamos a hacerlo de una forma, con una producción responsable, con un desarrollo tecnológico correcto. Si lo mantenemos bajo tierra, tendremos que buscar otras fuentes para establecer y eliminar la pobreza. El enemigo común de un país, en el caso de Ecuador, es la pobreza, no es el político, no hay otros elementos, la corrupción, etcétera, pero el enemigo común es la pobreza. Y si queremos combatir la pobreza solo se rompe rompiendo el ciclo de la pobreza. Y el ciclo de la pobreza está muy arraigado en países como el nuestro porque somos países agrícolas. Y esto es romper un paradigma probablemente con la discusión. El ciclo de la pobreza está ligado a la agricultura. Porque aquel dueño de la finca, aquel dueño de la extensión de tierra, es una suerte de dueño feudal, donde sus empleados difícilmente van a tecnificar o a cambiar su calidad de vida en el transcurso del tiempo. El que trabaja en una bananera corta banano, cuida surcos, lleva agua. Él, su hijo, su nieto, su bisnieto, su tataranieto, mientras el banano sea valioso, seguirá haciendo lo mismo. Lo mismo con el cacao, lo mismo con todo el ciclo. Maíz, no va a haber una ruptura del ciclo de la pobreza. Entonces, claro, el Estado lucha para llevar escuelas a la zona de desarrollo, para que haya capacitación y formación, tanto primaria, básica, como técnica para estos jóvenes y niños que viven en las zonas agrícolas. Pero ¿qué sucede con ellos? Si se forman a nivel preescolar, luego escolar, bachiller, ¿a dónde van a trabajar? Si la única fuente de empleo que se genera en su territorio es la misma que tiene sus papás, por ejemplo. Claro. Va a ser el mismo ciclo de pobreza. Entonces el Estado invirtió en alguien que no va a usar lo que estudió, lo que aprendió en territorio. Si migra a las ciudades donde existen universidades, va a aprender profesiones que no le permiten volver a su suelo, porque no hay mercado para ellos. Se hacen abogados, se hacen médicos, no pueden volver a su suelo porque no hay mercado para ellos. Entonces el Estado invirtió en alguien que va a migrar. Entonces, llevaste educación a un sitio que necesitaba educación y el resultado no es mejorar la calidad de vida en territorio, sino incrementar la migración hacia las grandes ciudades que tienen un costo independiente. Para romper el ciclo de la pobreza que nos genera actividades arraigadas en nuestra cultura como la agricultura, tradicionales, tú necesitas tecnificar e industrializar. Pero no este discurso de, bueno, saco una fruta y hago mermelada de esa fruta. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Si yo soy extractor de cacao, pues voy a hacer un buen chocolate y voy a venderlo. Está bien que lo hagamos, hay iniciativas valiosas de eso. Nuestro producto está llegando al extranjero, pero sigue siendo mínimo. El efecto es mínimo, porque aquel que cosecha el cacao va a seguir cosechando cacao. No se va a convertir en un exportador de una marca internacional. El camino es tecnificar y tecnificar a través de la industria. No eliminar la agricultura, no, todos podemos coexistir, eso es lo más importante. La minería permite generar trabajo tecnificado porque aquellos que están en territorio van a ser la mano de obra a las cuales la compañía va a acceder para sus trabajos. Y entonces, inicialmente serás conductor, serás proveedor, trabajarás en servicios de alimentación, serás asistente técnico, pero al paso que avanza el proyecto, se generan oportunidades de capacitación dentro del territorio, que hace la misma empresa. El caso de Lundin con Fruta del Norte es eso. Ellos han capacitado centenares de personas para darles capacidades técnicas que no tenían y que no iban a recibir porque tienen 20 años o 25 años de trabajo más en ese proyecto. Entonces, y esas capacidades técnicas sirven para ese proyecto, pero sirven para todos los proyectos.
Claro. Pero es como, siempre piensan en un ingeniero geólogo. El ingeniero geólogo sirve en Ecuador, pero sirve en cualquier lugar del mundo. Claro. Los técnicos relacionados a administración de maquinarias, mantenimiento de equipos, recuperación de suelos, exploración, toma de muestras, todos esos técnicos aprendieron eso para ese proyecto. Sirven en cualquier lugar del Ecuador lado. y en cualquier lugar del mundo. Aprenden herramientas y competencias que van a poder replicar en cualquier sitio. Y eso es lo valioso de apuntar a industrias. Estamos hablando de la extractiva básica, ¿no? Sacar piedra para convertirla en un producto intermedio probablemente concentrado. Eventualmente querremos poner refinerías como tiene Chile, eventualmente querremos hacer productos derivados, tecnología, cobre ya. Chile ya no solo refina el cobre, ya lo exporta como cátodos y ánodos, ya tiene un producto más cerca al final que al original. Esa industrialización Chile la tiene y Chile hoy exporta cobre a China, pero a nosotros nos exporta tecnología. Claro. Lamentablemente en televisión el tiempo es corto y limitado. Te agradecemos mucho por lo que nos has dado hoy día y esperamos de que nuestro público lo haya recibido con la misma forma, tan clara como lo has podido explicar, y esperamos que no sea la última vez que te tenemos. Muchísimas gracias, estaré siempre a la orden. Podemos seguir hablando de minería, que me doy cuenta que es un tema en derecho y en la práctica inagotable. Inagotable. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. En estos momentos en los que la violencia se ha hecho presente de muchas formas, busquemos la paz, practiquemos la paz y llevémosla en el corazón precisamente para que no se den esos actos de violencia que se han venido dando. Hasta otro momento conmigo.